El primer paso para un estudio estadístico es su ordenación y presentación en una tabla de frecuencias. En primer lugar, hay que ordenar los diferentes valores que toma la variable estadística en orden normalmente creciente. Por ejemplo, dice, se registró el número de hijos de una muestra de 20 familias, es decir, se le preguntó a 20 familias cuántos hijos tenía cada una. Y los datos que se obtuvieron fueron estos. Una familia tiene 2 hijos, otra 1, 3, 1, 2 y así. Acá vamos a identificar los diferentes valores. En primer lugar, tenemos que ver cuál es la variable. En este caso es una variable discreta que surge del conteo. Recordemos que la variable es el número de hijos. Variable, número de hijos. Luego tenemos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es cuántos datos tenemos, en este caso 20, se lo denota con la letra N mayúscula. Los números de valores posibles, es decir, cuáles son los valores que aparecen en el conjunto de datos, son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, es decir, son 5 valores posibles. Y por otro lado tenemos el rango, o recorrido también se le llama, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor del conjunto de datos. En este caso el mayor es 5, el menor es 1, por lo tanto el rango es 4. Entonces, la tabla de frecuencias nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, entonces aquí tenemos la tabla de frecuencias. En la primera columna vamos a colocar la variable, que en este caso es el número de hijos, es decir, cuáles son los datos que aparecen, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y los colocamos así de manera creciente. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que la denotamos con la letra N, N sub I. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La frecuencia absoluta es cuántas veces aparece el 1 en el conjunto de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces, entonces coloco un 6. ¿Cuántas veces aparece el 2? Cuento, son 7 veces. Esa es la frecuencia absoluta. La suma de todo esto me debería dar el tamaño de la muestra, que son 20 datos. Una vez que lo hacemos, podemos sumar para verificar que lo hicimos bien y no nos faltó ningún dato. Entonces, variable, frecuencia absoluta, y ahora tenemos frecuencia relativa, que la denotamos con la letra F sub I, y es igual a la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra, que en este caso es 20. Entonces lo que dividimos es 6 dividido 20, me da 0,30, 7 dividido 20, 0,35 y así. ¿Y qué me indica este número? Es el porcentaje. Si yo esto lo multiplico por 100, me da el 30%, el 35%, el 20%, el 10% y así. La suma de todo esto me debería dar 1, que es el 100%. Luego tenemos N mayúscula sub I. Esta es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Se llama frecuencia absoluta acumulada. Es decir, lo primero que se hace es se coloca el primer número que aparece, que es 6. Luego en la segunda línea se le suma el que sigue, que es 7 en este caso. Entonces hacemos 6 más 7, 13. Al 13 le sumo el que sigue, que es 4, me da 17. Al 17 le sumo 2, me da 19. Y al 19 1 y me da 20. Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Voy sumando de a 1. Y esta es la frecuencia relativa acumulada, que la obtenemos de la misma manera que esta, pero sumando las frecuencias relativas. En primer lugar ponemos la misma frecuencia relativa, que es 0,30. Luego sumo la que sigue, 0,35, me da 0,65. Le sumo 0,20, da 0,85. Le sumo 0,10, me da 0,95. Y le sumo 0,05 y nos da 1. Esto que tenemos acá es la frecuencia, la tabla de frecuencias. En este caso es una variable discreta porque son números que se obtienen por un conteo, pero también se lo puede hacer para variables categóricas, poniendo las categorías aquí y las frecuencias, y de la misma manera procedemos. Bien, ¿y cómo podemos leer esta tabla? ¿Cómo la podemos interpretar? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas familias tienen 3 hijos, quiero saber su porcentaje, entonces me fijo. Si yo quiero saber cuántas familias tienen 3 hijos, tengo que mirar esta fila. Entonces, yo sé que 4 familias tienen 3 hijos y eso equivale al 20%, ¿sí? Que es el 0,20. O sea, el 20% de las 20 familias, que son el total, tienen 3 hijos. Bien,
Y por ejemplo, este 17, ¿qué significa? Que 17 familias tienen 3 o menos hijos. Es decir, que el 85% de las 20 familias tienen 3 o menos hijos. ¿Sí? De esa forma lo leemos, o para cualquier otro valor. Veamos ahora cómo vamos a hacer una distribución de frecuencias, pero cuando tenemos una variable continua y tenemos muchos datos. Ahí vamos a necesitar hacer un agrupamiento en intervalos de clase. Cuando el número de valores distintos que toma la variable es demasiado grande o la variable es continua, no es útil elaborar una tabla como la anterior. Se puede realizar un agrupamiento de los datos en intervalos y se hace un recuento de los datos que caen en ese intervalo. Por ejemplo, veamos este ejercicio que dice: se registró el peso de 80 alumnos de un curso perteneciente a un colegio de nivel medio de una ciudad. Y los datos que se recolectaron, es decir, se midió el peso a cada uno de los 80 alumnos y los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. Son todos estos 80 datos que se obtuvieron al medir el peso de cada alumno. En total son 80. Si tuviésemos que hacer una tabla de frecuencias como la anterior, deberíamos colocar en la primera columna cada dato una sola vez. Y al ser tantos datos, si nos fijamos, el más chico es 52, el peso es 52 kilogramos y el más grande 82. Va a ser una tabla muy extensa. Es por eso que cuando tenemos muchos datos, como en este caso, o en general datos continuos que se obtuvieron por una medición, lo que se recomienda es seguir los siguientes pasos para hacer la tabla de frecuencia. En primer lugar, vamos a calcular el rango o recorrido, que es buscar el dato más grande, que en este caso es 82, y le vamos a restar el dato más chico, que en este caso es 52. ¿Sí? Eso nos va a dar 30. Bien, en segundo lugar, lo que vamos a calcular es el número de intervalos de clase que vamos a tener en la tabla, que ya la vamos a ver enseguida. Pero vamos a calcular el número de intervalos, que en general va a ser un valor entre 5 y 20, es decir, como mínimo 5 intervalos, como máximo 20 intervalos. Y una regla es elegir k como el entero más próximo a la raíz de n. Es decir, la raíz de n va a ser igual a ese valor k. ¿Sí? ¿Quién es n? La cantidad de datos que tenemos. El tamaño de la muestra, que en este caso es 80, es decir, vamos a hacer la raíz cuadrada de 80. La raíz cuadrada de 80 nos da aproximadamente 8,94, que entonces lo vamos a redondear para arriba. Estamos hablando de un valor entero y es k igual a 9. ¿Sí? Es decir, k igual a 9, que son la cantidad de intervalos que vamos a tener para este problema. Luego vamos a calcular la amplitud del intervalo. Y lo vamos a hacer dividiendo el rango dividido el número de intervalos que obtuvimos recién. ¿Sí? El rango nos había dado 30, el número de intervalos 9. Eso quiere decir que nos da 3,33 periódico, que aproximadamente es 3,4. Y lo vamos a redondear a 3,4. ¿Sí? Lo vamos a poner acá, 3,4. Ese valor va a ser la amplitud del intervalo. Y por último, los extremos del intervalo. Los extremos del intervalo, que lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el valor más chico, en este caso es 52. Entonces vamos a tener el extremo más chico, va a ser, como el valor más chico es 52, nos vamos a ir un poquito antes, ¿sí? Para que puedan entrar todos los datos. Y vamos a tomar 51,5. Y eso es arbitrario, se puede elegir 5,6, 7, pero yo elijo 5,5. Y el extremo superior, ese es el extremo inferior. El extremo superior va a ser 51,5, que es el extremo inferior, más 9, que es la cantidad de intervalos, por 3,4, que es la amplitud de cada intervalo. Eso nos da 82,1. Es decir, con este cálculo vamos a sumar el extremo inferior que tomamos más 9 por 3,4. Y eso nos da el extremo superior.
¿sí? Que se pasa del valor máximo. El valor máximo para este problema es 82, que es el peso más alto que se obtuvo en el conjunto de datos, y nos dio 82,1, un poquito más. Entonces va a estar entre 51,5 y 82,1. Con esta información que acabamos de obtener vamos a elaborar la tabla de frecuencias y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda entonces la frecuencia, la tabla de frecuencias de la siguiente manera. A diferencia de la tabla anterior, que teníamos cada dato aquí, ¿sí? Acá lo que tenemos son intervalos, es decir, el valor más chico del extremo inferior que calculamos acá, el valor más chico recordemos que era 52, nosotros tenemos que tomar un poquito menos, 51,5, y se le suma 3,4 que es la amplitud del intervalo y nos da el otro extremo que es 54,9. Ahí, entonces ese intervalo va de este valor a este. Aquí vuelve a comenzar en 54,9, le sumo 3,4, me da 58,3 y así lo voy haciendo, ¿sí? En este intervalo va a incluir acá va a incluir al 51,5 y acá no lo va a incluir a este, pero sí en este intervalo va a estar incluido el 54,9. Es decir, el extremo superior del intervalo no está contenido, es un intervalo abierto. ¿Sí? De esa forma vamos a evitar que contemos dos veces el mismo dato. Entonces, tenemos desde el primer intervalo al último, acá tenemos el valor extremo superior que habíamos calculado acá. En total son 9 intervalos, que los calculamos ahí. 6, 8, bien, 9. Y tenemos la columna 2, que es C sub i, se llama marca de clase. ¿Qué va a ser la marca de clase? El valor representativo del intervalo. Va a ser el punto medio, es decir, vamos a sumar este valor más este y lo vamos a dividir en 2. Y va a ser un número que va a representar a ese intervalo, que nos va a servir para después para calcular las medidas de centralización, ¿sí? Entonces vamos a calcular cada marca de clase sumando y dividiendo por 2 los dos extremos. Sumamos este más este, dividido 2 y lo vamos a colocar acá. NI, que es la tercera columna, es la frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos caen en el primer intervalo. Yo tengo que ver de todo el conjunto de datos que teníamos anteriormente, buscar cuántos datos hay entre 51,5 y 54,9 y voy a colocar ese numerito acá. Esta va a ser la frecuencia relativa que se calcula con esta frecuencia absoluta dividido 80 en este caso, y vamos a calcular la frecuencia relativa. Esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que la vamos a calcular de la misma manera que lo hicimos en la tabla anterior. Entonces, la tabla completa para este ejemplo nos queda de esta forma. Aquí tenemos entonces la tabla completa. Fíjense, C sub i, que es la marca de clase, es el punto medio entre estos dos valores, ¿sí? Es el valor representativo de ese intervalo. La frecuencia absoluta me indica qué quiere decir ese 2. Significa que hay dos datos entre estos dos números, es decir, entre 51,5 y 54,9, en todo el conjunto de los 80 datos hay dos valores que caen en ese intervalo. Hay 5 valores que caen en este otro intervalo, 7 en este y así. Es decir, yo me tengo que fijar, contarlos e ir poniendo ese numerito. La frecuencia relativa la tenemos que calcular con este cociente, frecuencia absoluta dividido 80 y nos da estos valores. 5 dividido 80 me da este, 7 dividido 80 me da este y así. La frecuencia absoluta acumulada es, primero coloco el primer valor que es 2, luego le sumo el que sigue que es 5, me da 7, al 7 le sumo 7, me da 14, 14 más 16, 30 y así vamos calculando. Al final tenemos que llegar al conjunto de datos que es 80. Si no llegamos a 80 es porque hay algún error en algún cálculo y hay que revisarlo. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es coloco la primera frecuencia relativa, la segunda la voy a sumar a esta, la coloco acá, a esta le sumo esta y la voy colocando, y al total tenemos que llegar a 1, que es lo que representa el 100%. Y de esta manera terminamos una distribución de frecuencias por agrupamiento en intervalos de clase.